Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Parra, gastrónomo y cocinero profesional de la ciudad de Medellín. El día de hoy continuamos con nuestra serie de videos sobre la cocina colombiana. Hoy vamos con un video un poco más educativo, vamos a enfocarnos un poquito más en la teoría y ahorita hacemos algunas prácticas con lo que aprendamos. Vamos a hablar sobre fondos y sopas. Esto a nivel internacional siempre va a ser igual. Tenemos fondos, los cuales son los principales fuentes de sabor para nuestras sopas, cremas e incluso salsas, ya que la salsa es considerada también a nivel gastronómico como si fuera una sopa reducida. Entonces comenzamos con un fondo muy líquido, continuamos con una sopa que ya empieza a espesar, la crema mucho más espesa y la salsa es simplemente una sopa, una crema que se espesa mucho más y ya nos queda con la textura de una salsa. ¿Qué son los fondos? Como les digo, son preparaciones líquidas obtenidas al cocinar lentamente ciertos vegetales y ciertos medios de proteína. Tenemos fondo de pescado, fondo de pollo, fondo de res y fondo de vegetales. Estos son los cuatro pilares fundamentales o principales para nuestra cocina a nivel de sopas. ¿Cómo se hacen? Como les explico. Asimismo, como están estos cuatro pilares que les acabo de mencionar, pollo, pescado, vegetales y res, asimismo nos vamos a dividir en nuestros dos subrecetas, por así decirlo, subcategorías, que es fondo oscuro y fondo claro. El fondo claro es el más tradicional acá en Colombia. Ya vamos a introducir esto que les estoy explicando, que es a nivel mundial, lo vamos a aplicar más en nuestra región, en nuestras tierras colombianas. Entonces les venía contando, el fondo claro se hace a base de huesos, ya sea de pollo, de pescado, de res o solamente de vegetales, lo mismo de nuestras cuatro principales categorías, pero se hace dorándolo muy poco, solamente introduciéndolo en el agua, que vaya soltando, y así nos queda un fondo mucho más translúcido. Normalmente por el contenido de nuestros vegetales, de nuestros huesos, siempre tiende a finalizar un tono amarilloso, verdoso, pero es más translúcido, es más claro. Por eso se llama fondo claro. Y ya tenemos el fondo oscuro, no es tan común acá en Colombia, pero también lo hemos aplicado muchas veces para muchas recetas. El fondo oscuro es las mismas técnicas, pero esta vez con la diferencia de que doramos, ya sea en el horno o en la sartén, nuestros alimentos, nuestros vegetales, nuestros huesos. Se utiliza mucho el hueso de res. En el fondo oscuro, por ejemplo, no sé si han escuchado sobre la demi-glace, una salsa a base de res que se le agrega un poco de vino tinto, se le agregan champiñones y queda una salsa muy rica que se utiliza a nivel mundial, incluso acá en Colombia lo usamos mucho para fiestas especiales. Entonces, como les venía diciendo, cogemos ese hueso de res, lo horneamos un buen rato, que se comience a quemar, literal, que se vaya convirtiendo todas estas grasas naturales del hueso, vayan saliendo de él, nos vaya soltando todo el sabor posible. Cuando esté a mitad de cocción, le agregamos nuestro mirepoix, nuestra zanahoria, nuestro apio, nuestra cebolla, y todo tipo de condimentos que le queramos agregar. A mitad de cocción, ¿por qué? Porque si lo agregamos del principio se nos va a quemar. Entonces, en el horno lo vamos dorando, a mitad de cocción agregamos nuestros otros vegetales, que todo coja un color dorado, bien oscuro nuestro hueso. Estamos hablando de cocciones a baja temperatura, pero muy prolongadas, de aproximadamente unas 2, 3 horas e incluso más, depende de las porciones que estemos haciendo. Cuando tengamos ya esta preparación así morena, así oscura, lo que hacemos es que le agregamos ya sea vino o un poco de agua, como para recuperar todo ese sabor que nos queda en la bandeja o en nuestra sartén si lo estamos haciendo en sartén. Y eso es lo que vamos a agregar en la olla. Ya esto es un color mucho más turbio, un color mucho más moreno. Por eso se llama fondo oscuro. No nos va a quedar un color negro, pero sí nos va a quedar un café mucho más oscuro.
Entonces esa es una diferencia entre claro, oscuro, pero siempre bajo nuestros 4 pilares, que lo que nos da es a entender qué tipo de recetas vamos a hacer. Por ejemplo, si vamos a hacer un sancocho, ¿con qué lo haríamos? Podemos usar el fondo de pollo, si va a ser porque el sancocho es con pollo, podemos usar un fondo de res, porque a veces lo hacemos mixto, lo hacemos trifásico con un poco de cerdo, con un poco de carne de res y pollo, o lo podemos hacer con un fondo de vegetales. En este caso no vamos a usar fondo de pescado. Ya, si vamos a hacer una sopa de pescado, una cazuela de mariscos, un sancocho de bagre, por ejemplo, para que quede más enriquecido, ahí sí vamos a usar nuestro fondo de pescado o nuestro fondo de vegetales. El más universal va a ser el de vegetales, ya que nos da mucho sabor, pero como su nombre lo dice, solo contiene vegetales. No nos va a dar ni sabor a pescado, ni a pollo, ni a res. Entonces ese es el más universal que nos sirve para casi todas nuestras recetas. Asimismo, con esos ejemplos que les acabo de dar, pasamos de pronto a tocar un poco las salsas. Por ejemplo, si vamos a hacer una salsa de tomate desde cero, ¿qué vamos a usar? Un fondo de vegetales. También, si queremos que esa salsa tenga un poco de sabor así sutil al final, ya sea de pollo o de res, usamos este tipo de fondos. Entonces, como les digo, de pronto esto es teoría para que empecemos a como analizar un poco nuestra cocina, ir un poco más allá, no solo cocinar por cocinar, sino saber que todo tiene un porqué, todo tiene un desde, un inicio, que nosotros los gastrónomos nos gusta saber mucho el porqué de las cosas, analizarlo a profundidad. Entonces, por ejemplo, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestros antepasados, todo lo que les acabo de explicar lo hacían de una forma muy empírica. Simplemente cogían lo que les sobraba de huesos, lo que les sobraba del día a día y decían, ve, no voy a botar esto, la vida del campo siempre es dura y más en la ciudad en la época antigua, entonces vamos a aprovecharlo al máximo, hagamos una sopita con esto. Y lo que hacían era un fondo rápido, ahí se crearon los fondos rápidos, que es por ejemplo el que vamos a aplicar ahorita. ¿Qué es un fondo rápido? Vean que todo lo que les acabo de explicar son cocciones lentas a fuego bajo durante muchas horas. Les voy a explicar el paso a paso de nuevo. Comenzamos, cogemos nuestro hueso principal de la proteína o si, no, o si es de vegetales sin proteína. Lo agregamos en una olla con agua hirviendo, pero le bajamos el fuego. Solo queremos que al principio se nos selle un poco rápido nuestro hueso con nuestro medio caliente, pero que se vaya lento para que no genere mucha espuma. Eso es lo que pasa cuando comenzamos desde un medio muy frío, es que empieza a generar mucha espuma. Entonces tenemos nuestro hueso, va a ir soltando y a medida que va soltando le vamos a agregar todo tipo de vegetales que tengamos. La ideal es empezar con un mirepoix 50% de cebolla, 25% zanahoria y 25% apio. Estos son como los vegetales universales que nos enseñaron para estos fondos. Ya cuando tengamos, digamos, este mirepoix, que no es como obligatorio seguir esta regla, le empezamos a agregar todo lo que tengamos en la casa, literal, que nos sobró unas hojitas, no sé, de romero, de laurel, les voy a enseñar a hacer un bouquet garni, que es para darle mucho olor, que nos sobraron, no sé, un poquito de cáscaras de pimentón, que nos sobró ajo, todo esto se lo vamos a agregar, incluso con las cáscaras. Lo que va a pasar es que esto nos va a soltar mucho, ¿sabes? Lo vamos a dejar 2 y 3 horas en la olla, que suelten. Cuando ya pase este tiempo, unas 2, 3, 4 horas fácilmente, vamos a empezar a ver un caldo un poco más turbio, va a empezar a bajarse un poco el nivel del caldo. En este momento es hora de espumar. Se puede espumar con un colador o con una espumadera. Puede ser una espumadera así, que es más común usarla en Colombia. Y por acá también tengo otras que son así. Entonces vamos a ir espumando, vamos a ir espumando. Espumar es quitar todos los residuos, porque queremos que nuestro caldo quede transparente y que quede sin sedimentos, porque lo vamos a usar luego en otras preparaciones, que por ejemplo una salsa no nos va a gustar que nos quede el pedacito de cebolla que ya está así muy deshecho por tantas horas de cocción, no nos va a gustar que nos quede cáscaras, nada de eso. Entonces, asimismo, ya cuando le quitemos todas esas impurezas, lo vamos a dejar enfriar, lo vamos a meter a la nevera
En la nevera lo que va a pasar es que todas las grasas se nos van a compactar en la parte de arriba. Nos va a quedar un fondo claro y aquí una sedimentación. Se nos va a llenar de grasa. Es muy normal por toda la grasa que contiene nuestros huesos o cáscaras que le agreguemos a nuestro fondo. Ahí es donde, con la ayuda de la nevera, al solidificarse en estas grasas, al tener una temperatura más baja que la temperatura mínima de líquido de estas, con la ayuda de una cuchara o de la misma espumadera, vamos soltando todas estas sedimentaciones y así es como nos va a quedar un fondo completamente claro, sin ninguna impureza. Entonces esta es como la teoría de los fondos. Luego, entonces, como les explico, esta es una teoría, vean que son horas y horas de preparación. Les aseguro 100% que vale la pena. Estos fondos podemos hacer ollas grandes. Siempre la recomendación es, no vamos a hacer un fondo para un almuerzo. El fondo lo hacemos con anterioridad, hacemos bastante, unos 3, 4, hasta 5 litros, según la capacidad de almacenamiento que tengamos. Cuando ya la tengamos limpia, lo tenemos así claro, la podemos empacar en bolsas Ziploc, la podemos empacar al vacío, en cocas, como ustedes deseen, y las metemos a congelar. Y así, ya cada vez que vayamos a hacer una sopa, cada vez que vayamos a hacer una salsa, vamos a nuestro congelador, sacamos nuestra bolsita, ya tiene el fondo y lo preparamos sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasó? Como ya vemos que esto es un proceso largo, llegaron los nuevos cocineros desde hace mucho tiempo y dijeron, ya tenemos esta forma de hacerlo tan bueno. Ahora necesito algo más práctico, no tengo el tiempo de hacer esto si se nos acaba, digamos, los fondos en mitad de una comanda de un restaurante. Entonces crearon los fondos rápidos. ¿Cómo se hacen los fondos rápidos? Es el que vamos a hacer el día de hoy. Simplemente vamos a coger una olla. Entonces es muy normal, ellos qué hacen o qué hacían, tener una olla normalmente profunda, pero como voy a aplicar aquí varias teorías, se los voy a enseñar acá. Y también para que se me evapore un poco más rápido por cuestiones del video. Entonces, ellos tienen la cocina, una olla en una esquina ya con fuego, donde la dejan todo el día, desde que abren la cocina, con agua. Entonces, vamos acá a calentar agua. ¿Y qué le hacen a esa olla? Van cocinando todo el día, entonces van haciendo ensaladas. Nos sobró entonces zanahoria. Entonces ahí es donde comienza nuestro, eh, nuestro mirepoix, sin necesidad de sacar, como decir específicamente, si no, sobre este pedacito de zanahoria, con piel, con todo, simplemente lo que hace nada, la que nos sobra, la vamos a picar un poco y se la vamos a agregar a nuestro fondo. La pico un poco como para simular los restantes que sobran. Entonces se la agregan al fondo, la zanahoria, todo lo que sea el día a día de la cocina. El ajo también, llegamos y le agregamos con cáscara y todo, así, unos 3 dientecitos de ajo, un poquito de cáscara que sobró, se lo agregamos a nuestro fondo. Todo esto le da mucho, mucho sabor, evitando obviamente las partes que tengan, digamos, mucha tierra. Eso sí no nos va a aportar sabor, nos va a contaminar, entonces esas las omitimos. Entonces, como les digo, van sobrando cositas y las vamos agregando. Vean, acá tengo cebolla que me había sobrado de otra preparación. Entonces, simplemente también le ayuda un poco a nuestro fondo a que se cocine más rápido, por eso es un fondo rápido. Le agregamos cortes un poco más delgados para que suelten de una manera más rápida. Entonces vean, ya tenemos cebolla, tenemos zanahoria, vean acá tengo otra media cebolla que me sobró. Igualmente, no tienen que ser cortes prolijos, solamente así en cuadros y listo, y para nuestro fondo. Entonces así les estoy dando como un tip para las casas, para los restaurantes, que todo lo que les quede por ahí a la olla. Así de fácil. El apio, vean, las hojas de apio normalmente no se usan, se usa más el tallo. Así mismo partimos y para nuestra olla. Esto nos va a dar demasiado, demasiado sabor, muchachos. ¿Y cómo lo enriquecemos entonces? Hasta ahí tendríamos un fondo de vegetales, pero ¿cómo lo vamos a enriquecer? Con huesos. Vean, acá tengo un hueso que me sobró de res. Estamos haciendo otras preparaciones, puede ser espinazo, huesitos que les quede por ahí de costilla de res y también para nuestro fondo.
Recuerden, esto es un fondo claro, es el más común que usamos en Colombia. Si quisiéramos hacer el fondo oscuro, entonces ese hueso lo hubiera dorado y hubiera hecho todo el proceso que ya les expliqué. Entonces ya tenemos aquí proteína, tenemos todos estos vegetales y listo. Este entonces lo vamos a llenar de agua caliente. Que cubra todo, todo, todo. Y mientras me traen un poco más de agua para que cubra bien, les voy aquí a enseñar eh, cómo hacer nuestra parte aromática. Entonces aquí tenemos toda nuestra parte de sabor, nada de sal. La sal se aplica ya en nuestras recetas finales. Aquí en nuestro fondo tiene que ser un fondo neutro, con mucho sabor, pero sabores neutros, bajitos, que no vayan a ser los protagonistas y nos vayan a opacar otros sabores el día de mañana. Entonces tengo acá una pita, tengo acá hierbas aromáticas, tengo romero, tengo un poco de tomillo seco, pero en rama y tengo laurel. Para eso tengo aquí una hoja de puerro. Les voy a enseñar a hacer un bouquet garni. ¿Qué es un bouquet garni? Básicamente, imagínense como si fuera una aromática. La aromática, ¿cómo viene? La mayoría de veces viene dentro de un sachet, dentro de una bolsita, ¿cierto? Y esa bolsita la agregamos a nuestra taza de agua y ¿qué va a hacer? Nos va a ir soltando y soltando todo su olor y todo su sabor interior. Entonces algo similar hacemos con nuestros fondos. Entonces vean, acá ya tengo el agua caliente con los vegetales, huele ahí mismo muy rico, se ve muy bonito. Vamos a acompañarlo con olor. Entonces, ¿cómo se hace el bouquet garni? Vamos a coger unas hojas. Si no tenemos hoja de puerro, lo podemos hacer solamente amarrando todo. La idea es que sea como un amarre que no se nos vaya, porque estas hojitas tan chiquitas, entonces lo que va a hacer es que se nos va a esparcir por toda nuestra preparación, por todo nuestro fondo, ahorita que comienza a hervir. La idea es no dejarlo hervir. O sea, que sí burbujee, pero burbujas pequeñas de calor. Ya cuando pasan los 100 grados es que comienza esta ebullición turbulenta que nos puede dañar nuestro fondo, porque como les explico, la idea es que sea fuego bajo para que ahorita podamos espumar todas estas partes de la grasa y de los sedimentos que nos queden nuestros vegetales. Entonces, para nuestro fondo rápido, entonces es hervir sin mucha ebullición todos estos vegetales, todos estos huesos durante menos horas. Ahorita vamos a espumarlo un poco para continuar con nuestras recetas. Entonces, nuestro bouquet garni, que es, tenemos acá nuestro medio, para amarrar, vamos a agregarle acá hojitas de romero. Vamos a agregarle laurel. Y vamos a agregarle tomillo. Luego esto, vean, lo vamos a enrollar un poco. Y lo vamos a doblar para que no se nos salga tampoco por los lados. Cuando lo tengamos así, entonces con una ayuda de una pitica, incluso hay gente que no usa pita, sino la misma cebolla de rama, se la enreda bien. La idea es simplemente amarrarlo aquí. Esperen, yo cojo acá la parte más abierta. Eso. Un momento. Se me desbarató, es válido. Doblamos bien y ahora sí, amarramos. Y así amarradito, es entonces nuestra aromática. Nuestras hierbas aromáticas que le dan mucho, mucho olor a nuestro fondo. Esto también lo podemos aplicar para las salsas. El día de mañana se hacen una salsa que de pronto quieran que huele más rico, pero sin agregarle directamente todas estas hierbitas secas se ayudan de un buque garni. ¿Y por qué va así amarradito? Como les explico, para que las hierbas no nos comiencen a correr por todo nuestro fondo, sino que ahorita con una pinza
la botamos y ya, la agarramos así y ya, y la botamos ya. Nos queda así, un sachetcito, lo vamos a poner acá por un ladito, nos va a aportar todos estos olores de las hierbas aromáticas y nos va a cambiar un poco el sabor. Recuerden, las hierbas aromáticas no es que tengan mucho sabor si las usamos en pequeñas dosis, eh, pero sí aportan un poquito de sabor. Rápidamente huele muy rico, obviamente. Tenemos apio, tenemos zanahoria, tenemos cebolla, tenemos ajo, que son verduras muy, muy aromáticas. Siendo así, que vamos a continuar. Entonces ya tenemos un fondo, como les digo. El fondo es la madre de todas las sopas y de todas las salsas. Ya teniendo el fondo, que lo voy a poner acá atrás para irles enseñando otras técnicas, vamos a coger otra ollita y vamos a ir adelantando. ¿Qué vamos a ir adelantando? Vamos a empezar a hacer una sopa colombiana, una sopa de desembale del día a día. Entonces empezamos con caldos. ¿Cuáles son las diferencias entre caldo, sopa y crema? Los tres llevan fondo. La única diferencia son las texturas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra clase? Comenzamos con nuestro fondo para hacer nuestra sopita, nuestro caldo, digo. Vamos a hacer un caldo de papa, por ejemplo, muy famoso en Bogotá. Entonces, tengo papa capira, tengo papa nevada, tengo papa criolla, tengo zanahoria y ahorita vamos a convertir eso en otra preparación más amplia. Recordemos que esto también es como ya tenemos el fondo, va a ser de res, entonces este fondo nos va a ayudar a todo. ¿Qué sería lo ideal? Si digamos hubiéramos hecho pollo, podemos hacer un sancocho. Si queremos un sancocho, digamos, de res, necesitaremos aquí carnes para agregarlo, lo mismo sancocho de pollo. El sancocho es un caldo, como lo pueden ver es demasiado líquido, tiene su proteína que es el pollo, si lo hacemos trifásico tiene su res, tiene sus huesitos y por último tenemos los vegetales, o sea, el sancocho colombiano es la explicación perfecta a un fondo con proteína, eso es. Y lo hacemos sin pensar de que sea tan siquiera un fondo. Incluso el sancocho de leña se demora cuánto, de 3 a 4 horas. Entonces díganme si no aplica para la teoría que acabamos de aprender. Entonces vamos a hacer una sopita. Vamos a empezar primero haciendo un caldo. Entonces el caldo muy famoso que podemos encontrar, digamos, en Bogotá, es un caldo de papas, de tubérculos, con zanahoria y listo. Entonces, ya teniendo un fondo de res, entonces ya nos queda mucho más enriquecido, nos queda mucho más rico. Entonces vamos, para hacer nuestro caldo, simplemente vamos a coger zanahoria, vamos a picarla y así comienza nuestro caldo. Vamos a agregarla en cubos, ni muy grandes ni muy pequeños, vamos a hacer brunoise. Entonces primero partimos lonjas, luego estas las volvemos en bastones gruesecitos. Perfecto. Y estos bastones se convierten en brunoise. ¿Qué son brunoise? Son cuadros en nuestra cocina, cuadraditos. Vamos con brunoise. Existe brunoise y existe mini brunoise y ya existen los dados. Esto es brunoise, un poco más grande serían dados y un poco más pequeños serían mini brunoise. Entonces vamos haciendo acá brunoise de zanahoria para nuestro caldo de papa. Entonces ya estamos con regiones como Bogotá, como Boyacá, como lo es Cundinamarca, que toda esta zona céntrica del país les gusta mucho, mucho, mucho los caldos, las sopas, las cremas, y más cuando son con tubérculos, ya que son productores y exportadores de estos. Allá se siembra mucho, mucho la papa. Vamos a coger nuestra papa, igualmente, vamos a partirla en cuadraditos y la vamos a agregar toda a nuestra olla.
¿Por qué le estoy agregando tanta papa? Porque van a ver que de acá vamos a sacar todas nuestras recetas teóricas. Vamos revolviendo. Le voy a agregar un poco de aceite. Tengo acá un poco de aceite achotado. El achiote es una semilla anaranjada que nos pigmenta mucho. Entonces nos da un color muy bonito en nuestras preparaciones. Entonces ya ahí que se vayan sufriendo un poco. Tengo acá nuestra papa, que le voy a hacer un corte similar a nuestra papa criolla para que estén al mismo tiempo. Entonces agregamos acá nuestra papa, la podemos dejar con o sin cáscara, sin piel. La voy a hacer como me la enseñaron a hacer en Bogotá, que es dejándola con piel y con todo. Entonces vamos acá con nuestra papita, acá tenemos la papa nevada, le podemos agregar prácticamente lo que se nos ocurra. Eso sí, acompañada de muchos tubérculos, porque ya les expliqué lo mucho que les fascina a nuestras personas de la capital y sus pueblos cercanos. Y les agregamos una base así de zanahoria y papa sofrita. Eso es lo que estamos haciendo con nuestro aceite. Entonces vean cómo es de fácil. Si en la casa tuviéramos la cultura de hacer estos fondos y guardarlos, podríamos preparar una sopa así de enriquecida y de rápida como la voy a hacer en este momento. Entonces simplemente nuestros protagonistas, que el día de hoy van a ser nuestros tubérculos sofritos, cogen un doradito muy bonito con nuestro aceite. Vamos a salarlos un poco. Vean esta mezcla de colores. Entonces aquí es donde vamos a comenzar a agregarles un poco más de sabor. Vamos a agregarle acá un poco de ajo en polvo. Vamos a agregarle un poco de páprica. La páprica básicamente es pimentón molido. Y un secretico es agregarle un ajito entero que luego tenemos que identificar muy bien y luego de tener nuestro ajo vamos a ir con un poquitico, eso es una estrategia, una técnica que me enseñaron, que es una pizquita pero de nada, porque es muy invasiva de canela. Eso, vean, le hice una pizquita de nada. ¿Qué nos va a hacer esta pizquita? Nos va a dar un poquito de sabor ahumado. La canela, como viene de un árbol, nos da siempre ese saborcito a madera al final, pero sabiéndolo usar muy poquita cantidad. Entonces este ajito lo tenemos que identificar al final para que de pronto no quede cuchareable en algún comensal, sino que nos va a aportar sabor aquí en nuestra cocción. Ya tengo la base de nuestro caldo de papa, muy cundiboyacense. Tenemos acá nuestro caldo, vamos a comenzar a revolverlo un poco para que no se nos pegue del fondo nuestra papa. Y listo. Ya tengo acá nuestro fondo. Nuestro fondo en este momento ya rompió hervor una vez, ahí es donde aprovechamos para bajar el fuego. Ya todo está cocinado, nuestro hueso, nuestros vegetales están muy cocinados. Tienen todo el olor de nuestro buque garni, de nuestro sachecito de hierbas aromáticas y está bien transparente. Ojalá se los pudiera mostrar bien. Queda un poco difícil, igualmente voy a hacer acá el intento. No, no estoy muy seguro que se vea algo, pero es un líquido claro con todo estos sabor. Entonces aquí ya tenemos nuestro fondo. Entonces, ¿qué sigue? Simplemente tenemos nuestro fondo rápido, vamos a comenzar a sacarle su líquido. Este es el líquido que tanto anhelamos y se lo vamos a agregar a nuestra sopa, a nuestro caldo. Esto ya es un caldo enriquecido. Recuerden que no tenía nada de sal. Yo le agregué un poco de sal a nuestra papa. Entonces ya mismo vamos a terminar de rectificar de sal y sabores. Y así tendríamos así de rápido y contundente nuestra primera sopita, nuestro primer caldito. Voy a agregarle bastantico de ese caldo que ya tiene un poquito de res.
y listo. Entonces ya, así mismo quedó nuestro primer caldo que por acá se los voy a ir sirviendo de una vez, porque igualmente frío o caliente se va a ver igual. Entonces, para irles mostrando un poco. Acá tengo unas 3 vasijas que son muy comunes acá en Colombia para usar, y vamos a servir nuestro caldo de papa, que es nuestra primera preparación del día. Hacemos acá nuestro caldito de papa. Veanlo acá cómo va a quedar. Pues vean, más caldito que otra cosa. Acá como queda de doradito de bonito. Eso fue por todos los ingredientes que le agregamos. Y listo, vean, así de fácil tenemos ya un caldito, un caldo fortalecido con sabor a res. Recuerden que este es un fondo rápido de res que seguimos a ir viendo por si llegamos a necesitar más de nuestro líquido, seguírselo agregando. Ahora sí, ya tenemos nuestro caldo, vamos a convertirlo en sopa. Hay personas que les gusta sentir un poco más de textura, un poco más de sabor. Entonces vamos con nuestra sopa. Para nuestra sopa, que es simplemente lo mismo, vamos a coger de nuestro caldo, vamos a coger, digamos, una tacita de verduras. Si tenemos pollo, lo que tengamos a nuestra mano de proteína que lo queramos mejorar, también podemos agregarle un poquito a nuestro licuado y ya, y el resto se lo ponemos así por encimita a nuestra sopa. Entonces tenemos acá un poco de nuestras papas y vamos a coger nuestro caldo. Básicamente, así como servimos ya nuestra tacita, vamos a hacerlo aquí para nuestra sopa. Entonces simplemente bastante líquido, no tanta legumbre, para que no nos vaya a quedar como nuestra próxima preparación que vamos a hacer a continuación. Seguimos hidratando acá nuestra sopa con más de nuestro fondo. Vamos aquí ya separando. Agregarle acá eso. Más líquido, más caldito de nuestro fondo que tenemos, que en casa, si somos juiciosos y me hacen caso y lo congelan, ya nos ahorraríamos este paso y simplemente lo pondríamos aquí descongelado, le hacemos su debido proceso, lo descongelamos y rápidamente ya tendríamos nuestro fondo ahí. Ya listo, tenemos acá nuestro caldo. Estamos acá con sopa, entonces vamos a licuar solamente un poquito de nuestro caldo. Pues ya es un licuado rápido que nos quede con tronquitos y así mismo ya tendríamos, vamos a retirar el gas, y ahí sí tendríamos la base de nuestra sopa. Entonces, ¿cómo es nuestra sopa? Le agregamos un poco de nuestro licuado, vean ya la sopita, ya tiene estas partículas que nos gusta, ya no tan grandes, y a nuestra sopa le podemos agregar un poquito de nuestros tubérculos también, que nuestra sopa es como un poco más espesa, pero tiene también de nuestros tubérculos, mucho más diferente. Y ahora vamos con nuestra receta final, que es hacer cremas. ¿Cómo vamos a hacer nuestra crema? Vamos a licuar completamente todo lo que ya cocinamos acá. Entonces tenemos acá nuestra papa, nuestra zanahoria. La idea de esta es que nos quede un poco más cremosa, o sea, que haya mucho más tubérculo que líquido. Recuerden que la sopa era más líquido que tubérculo. Entonces acá muchos más tubérculos, mucho más agentes espesantes. Y asimismo la vamos a licuar, pero esta la vamos a licuar más. Queremos que quede más sedosa, que no nos queden estos aflechitos, que no nos queden estos trocitos, sino que nos quede como una cremita.
Perfecto. Lo licuo bien. Ahí ya podemos ver que es mucho más espesa. Vamos a retirarle con cuidado el vapor para abrir. Siempre mucho. Perfecto. Lo licuo bien. Ahí ya podemos ver que es mucho más espesa. Vamos a retirarle con cuidado el vapor para abrir. Siempre mucho cuidado. Huele delicioso. Y aquí les voy a mostrar cómo quedó de espesa nuestra cremita. Vean. ¿Sí ven cómo caen de espesa? Es como una papillita más líquida. Y así tenemos nuestra crema. ¿Vieron cómo es de fácil y cómo se nos compagina todo? Tenemos entonces fondo, la madre de todo. Tenemos caldo, el siguiente paso, un poco más ligero, un poco más líquido. Tenemos un poco de sopa. La sopa es un poquito más espesa, pero sin ser tan cremosa. Y por último, tenemos nuestra crema, que ya es bastante cremosa, bastante más cuchareable y un poco más concentrada en sabores. Vean cómo es de fácil hacer todas estas preparaciones gracias a un fondo enriquecido. Esto sabe de otro nivel. Practíquenlo en casa, hagan el ejercicio, háganme en la sopa como siempre la hacen, así de manera rápida y la vuelven a probar. Y al otro día me la hacen, pero con este fondo rápido o haciendo el fondo de manera tradicional, el que les enseñé, el fondo rápido y lo hacen con este video y me van a dar la razón de lo rico que quedan. Por último, nuestra crema, vean que ahí ya quedó cremosa, incluso pareciera que tuviera crema de leche, pero no lo tiene, pero le pueden adicionar ya sea un poco de crema de leche o un poco de leche. Les recomiendo que la leche o la crema de leche esté un poco tibia, no mucho, para que no se nos vaya a cortar. Y listo, eso sería todo por hoy. Hasta luego.